esperamos pronto, y verdad que lo deseamos, poder tomar el marcamaletas de conexiones creativas y hacer este viaje, pero en vivo y en directo, en los Creative District Tours que les hemos anunciado. Mientras tanto, estamos cerquita también de muchas maneras, como contigo, José, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Nos emocionó muchísimo cuando nos sugirieron que debíamos tener el caso de Frutillar, porque además es como un caso que nos genera, desde ya la ubicación geográfica de dónde está Frutillar, a mí ya me genera interés y muchísima ilusión de saberlo, pero además porque nos han dicho todos que es un caso muy asentado en el territorio y muy potente. Así que nos emociona mucho, José, tenerte con nosotros. José es además del líder del proyecto de Frutillar, el líder de la Fundación Plaves, y contigo entonces, José, haremos este viaje por el proyecto creativo y cultural de Frutillar. José, te escuchamos. Hola, gracias Paula, ¿me escuchan bien? Perfecto, maravilloso. Excelente. Muchas gracias por esa introducción, muchas gracias a todos quienes nos están viendo, escuchando, y bienvenidos a Frutillar, como dice Paula. Lo que yo les voy a contar es la historia de Frutillar. Les voy a mostrar mi pantalla en este momento. Espero que la estén viendo. Está perfecta, ¿La ya ven la ahí? vimos. Impecable. Les voy a contar un poco de la historia de Frutillar. Frutillar, efectivamente, como Paula introducía, es una pequeña, muy pequeña ciudad al sur de Chile. Esta es la historia, quizás a diferencia de los casos anteriores que hemos visto, es la historia de un pueblito, de una ciudad pequeña. Viven solamente 13.000 personas en esta ciudad, 18.000 personas en la comuna completa, pero es una ciudad pequeñita a diferencia de Madrid, a diferencia de Bogotá, que son ciudades cabeceras nacionales, enormes, donde este tipo de fenómenos ciertamente no son raros que ocurran. En la ciudad de Frutillar tiene esa dimensión en el fondo del caso de una ciudad pequeñita. Frutillar está en el sur de Chile, en lo que nosotros llamamos las puertas de la Patagonia, ahí en donde está el puntito en el fondo, está a 1.000 kilómetros al sur de Santiago, de la capital de Chile, es decir, en Latinoamérica las distancias son muy largas, ¿cierto? Y no es raro este tipo de distancia, pero está en un lugar muy, muy, muy alejado hacia el sur del continente sudamericano. Justo cuando Chile empieza a desmembrarse en muchas, muchas islas, es un lugar muy, 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 muy bonito. Además, Frutillar está, ahí se ve un poco, está en la ribera de un lago que se llama el lago Yanquihue y comparte también el lago Yanquihue con otras ciudades. No solamente Frutillar está en la ribera de este lago, sino también otras ciudades como Puerto Octay, Yanquihue, Puerto Varas. Es todo parte de un mismo circuito o un destino que tiene, por cierto, es un circuito productivo, es un destino turístico, es un lugar en sí mismo. Cuando hablamos de Frutillar, es imposible desconectarlo de la aveniencia al lago Yanquihue y de las otras ciudades que también tributan geográficamente en este lago. Frutillar tiene una particularidad y que es precioso, es muy, muy, muy lindo. Los frutillarismos, quienes vivimos aquí, vecinos, nos enorgullecemos mucho de esto. Es un lugar donde la gente viene mucho a sacar fotos, en el fondo es un lugar muy fotogénico. Está coronado, como se aprecia ahí, no solamente el lago, sino que también está coronado por una serie de volcanes que se pueden ver desde la costanera, desde la orilla de la playa. Y no solo eso, sino que también es una ciudad ribereña del lago, está rodeada de naturaleza por todas partes. No solo el lago a un lado, sino también campo para el otro lado, y tiene una particularidad también y que tiene una historia vinculada, muy, muy vinculada a las artes y la cultura. El sector de Frutillar Bajo fue fundado, fue comenzado por colonos alemanes, luego de que ya había una preexistencia de comunidades indígenas, mapuche, huilliche, y los colonos alemanes, una de las cosas que trajeron consigo fue los cantos corales.
Y a través del canto coral, la tradición del canto coral fue ejerciendo en el patrimonio local una cierta identidad en torno a la música, particularmente. Entonces, toda la pregunta que nos hemos hecho durante estos años es, bueno, ¿cómo generamos otras, cómo generamos otros tipos de desarrollo local a propósito de este atributo tan particular? Este atributo tan particular significó que en el año 2010, luego de 50 años de haber tenido un importante programa artístico durante todos los veranos que se llama Semanas Musicales de Frutillar. Las Semanas Musicales de Frutillar son uno de los programas de música clásica más famosos de Chile. No hay músico de música clásica que no haya tocado en Frutillar, en alguna banda, en alguna orquesta sinfónica, en el marco de este programa. Dura 2 semanas y en esas 2 semanas se hacen más de 20 conciertos, no solamente en Frutillar, sino también en alrededores. Y producto de esa historia, en el año 2010 se inaugura este teatro, que es el Teatro del Lago, que hoy día cuenta no solamente como anfitrión del proyecto de Semanas Musicales y la programación de Semanas Musicales, sino que también tiene activa una programación durante todo el año musical, y no solamente musical, sino también artística en general, pero principalmente musical. Y eso ha significado para Frutillar y para la cuenca del lago Yanquihue que se empuje y se robustezca un circuito en torno a las industrias creativas, a las artes, a la música en particular, muy robusto y muy poco común en lugares de este tamaño, en el fondo. Este venue, este teatro, está puesto en Frutillar, es un pueblito muy pequeño para la capacidad que este venue tiene. Entonces, las cosas que este lugar tracciona son de dimensiones que para nosotros son muy poco frecuentes, en el fondo, en lugares de este tamaño. La sala del Teatro del Lago es de altísima calidad, entonces hemos recibido a grandes compositores, grandes cantantes, innumerables actuaciones de todo tipo, en el fondo performances, que nos permiten ponernos en un circuito ya no solamente nacional, sino también internacional de música y un circuito artístico. Esto ha permitido que en Frutillar la industria creativa, y solamente la música, no la industria creativa en su totalidad, sino solo la música, tenga un tamaño dentro de las ventas totales de la ciudad de cerca del 6-7%, en el fondo, que es mucho para solamente un sector de la economía local. La economía de Frutillar es principalmente agraria, como todas las ciudades pequeñas de este lugar del mundo, muy vinculada a las vacas, a la carne y a la leche, principalmente. Y no solamente eso, sino que además la ciudad recibe, es anfitriona anualmente de números importantes que rebalsan el número de habitantes de la ciudad por varias veces. Por dar algunos números, como les comentaba, en la ciudad viven 13.000 personas, pero solamente Semanas Musicales durante 2 semanas vende 18.000 tickets. La venta anual del Teatro del Lago es alrededor de 30.000, 35.000 tickets, dependiendo del año. El Teatro del Lago tiene además una significativa escuela de las artes que atiende a niños y adultos, no solamente de Frutillar, sino que de toda la región de los lagos, que es la región donde se sitúa Frutillar, y atiende en sus diferentes programas de educación a más de 20.000 personas anualmente en el fondo. Entonces ustedes se imaginarán que este pequeñito lugar del sur de Chile está todo el rato recibiendo personas, ya sea por proyectos formativos en torno a las artes y la cultura, por proyectos o eventos artísticos en general. Pero Frutillar no se acaba ahí. Lo que les acabo de contar es principalmente la historia de Frutillar Bajo, que es el sector que está en la costanera, lo que se muestra en esta foto. Pero el principal volumen, el principal tamaño de población de Frutillar vive en Frutillar Alto y el sector de Pantanosa,
que son los lugares que ustedes ven más alejados del lago en el fondo en esta foto aérea. Y el lugar de Frutillar Alto y sectores de Pantanosa, principalmente Pantanosa, son lugares de cierta precariedad en términos socioeconómicos y en términos de servicios públicos y privados, donde muchas veces los barrios parecen más asentamientos mineros casi que ciudades del sur de Chile. Se puede ver, no hay escasez de áreas verdes, no hay, y ciertamente hay muchas diferencias entre las oportunidades que hay en Frutillar Bajo y las oportunidades que hay en sectores de Frutillar Alto o el sector, como les comentaba, de Pantanosa. Esto es solamente para ilustrar la diferencia en áreas verdes, que es solamente un indicador muy menor en el fondo del desarrollo sostenible local. Si en Pantanosa hay 0,6 metros cuadrados por habitante, en Frutillar Bajo hay más de 10 metros cuadrados por habitante, y esta es solamente, así como hay una diferencia en áreas verdes, esto se repite en educación, se repite en ingresos, se repite en trabajo, se repite en todos los ingresos de desarrollo socioeconómico y y de desarrollo sostenible en el fondo de la ciudad. Esto no es solamente, sabemos, una condición de Frutillar, es una condición de la gran mayoría de las ciudades de Chile y me atrevo a decir de América Latina. Entonces, estamos aquí frente a un caso que ciertamente no es más que un reflejo de la realidad nacional e internacional en esta región. En este ámbito, en este contexto, nace la Fundación Plades, que es donde yo trabajo en el fondo. Yo estoy a cargo de un área de la Fundación Plades. La Fundación Plades es más grande que lo que hace esta área. Y en la Fundación Plades nace como una fundación de público-privada, en el fondo, con aportes públicos, es decir, del municipio de Frutillar, y aportes privados, gracias a Fundación Mustaki y la Fundación Teatro del Lago, que nos permiten soñar con un Frutillar que podamos avanzar en desarrollo sostenible de la ciudad. Principalmente trabajamos en dos áreas. Una de ellas es el área urbana, generamos proyectos de desarrollo urbano, y el otro es el área que hemos llamado sociocultural, que generamos proyectos de desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Cómo la ciudadanía puede ocupar mejor la ciudad y cómo podemos también fortalecer los procesos de formación de la ciudadanía a través de los años. Somos ciertamente, trabajamos muy de cerca con el municipio local, con la municipalidad de Frutillar. El alcalde, de hecho, de turno, y hemos tenido distintos alcaldes desde la fundación, desde que se fundó la fundación, es el presidente del directorio de la fundación, y junto con él están también representados los vecinos, el unión comunal, las juntas de vecinos, privados de la ciudad, entre otros. Y nos proponemos como una fundación es prácticamente una mesa de coordinación y de articulación en la que podamos soñar con el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad de Frutillar. Hacemos tres cosas principalmente. Hemos hace poco definido nuestro quehacer en estos tres grandes ámbitos, que es generar agendas y planes de acción. Para esas agendas y planes de acción ofrecer equipos y recursos técnicos en el fondo, y gestionar vínculos con redes ya no solamente locales y regionales, sino también nacionales e internacionales. ¿Por qué una ciudad pequeñita no puede tener también, pertenecer a circuitos internacionales de colaboración, de intercambio, etcétera, etcétera? Es lo que nos hemos preguntado y es lo que hemos empezado a escarbar y a visibilizar. La pregunta que nos hicimos entonces es cómo cruzar agendas en vistas del desarrollo sostenible. Y esto pudimos hacerlo desde la cultura y las artes gracias a una invitación que nos hizo UNESCO hace ya el 2016, hace casi 4 años, más de 4 años, y nos preguntó por qué no integrábamos la red de ciudades creativas de UNESCO. Para hacer eso tuvimos que avanzar en un importante proceso que duró 2 años, en el que generamos un montón de diagnósticos y talleres participativos con la comunidad. Es decir, todo es un proceso que se extiende desde la comunidad en sí, en el fondo, tratando de buscar
maneras de generar desarrollo sostenible y no como un proyecto top-down en el fondo, no es un proyecto regional o nacional en el que haya bajado como una línea concreta en el fondo de desarrollo, sino más bien como una iniciativa local entre vecinos, entre la gobernanza local, las personas de la sociedad civil y representantes y las empresas y el mundo privado. Gracias a estos talleres participativos pudimos levantar una ambiciosa agenda de planes de acción y gracias a ello pudimos también salir a buscar redes, algo que nos dedicamos mucho durante ese tiempo, fue a levantar redes de colaboración comunal, regional, nacional e internacional en distintas ciudades del mundo. Y nos preguntamos, estuvimos tocando muchas puertas, desde autoridades regionales y nacionales incluso, hasta embajadas de otros países para proponer proyectos en colaboración, etcétera, etcétera, para poder postular a ser parte y miembro de esta red internacional. Los planes de acción que logramos con esto son los que aquí se exponen en el fondo. Y pudimos avanzar hacia 6 planes de acción que son los que conforman lo que nosotros llamamos la agenda de ciudad creativa. Entre ellos, mejorar la empleabilidad y el emprendimiento en nuestra ciudad, el mejoramiento de la educación local, nos va particularmente bien en educación y nos gustaría ciertamente avanzar hacia eso. Generar plataformas de integración social en el que personas del Frutillar Alto, Frutillar Bajo, los sectores campesinos, gente que tenga distintos orígenes, gente que venga de comunidades indígenas, con las comunidades alemanas, se puedan encontrar, generar espacios de conversación, espacios de compartir. También desarrollo de contenidos creativos locales, en el fondo, cómo generar que todo el patrimonio y los contenidos que en Frutillar existen, poder levantarlos, ¿cierto? Poder generar proyectos de colaboración en el que podamos generar más y mejores contenidos también. Levantar información que es tan importante para la toma de decisiones, poner los termómetros donde es necesario ir poniéndolos, sobre todo en ciudades pequeñitas como esta, y ciertamente generar proyectos de colaboración internacional con otras ciudades creativas del mundo. Y esto es lo que nos propusimos. Lo lindo de esta agenda es que la pudimos levantar con la ciudadanía en el fondo. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, como decía el José anterior, en el caso de este barrio de Madrid en el fondo, en el que hicieron procesos participativos. Nosotros también lo hicimos aquí junto con otros vecinos en el fondo y nos preguntamos, bueno, ¿en qué aspecto, en qué dimensiones del desarrollo de la ciudad efectivamente la industria creativa y la cultura, el patrimonio, las artes en general pudiesen ser un driver, un vehículo en que podamos desarrollar estos aspectos? El desarrollo sostenible, como ustedes saben, tiene muchas dimensiones en el fondo, desde el desarrollo ambiental, el desarrollo de la ciudad propiamente tal, el desarrollo de las personas, el desarrollo de la pobreza, el fin del hambre, etcétera, etcétera. Nosotros de esos elegimos los que aquí se exponen. Y gracias a ello hemos podido avanzar en levantar muchos actores locales. Y gracias a ello, desde el primer momento, desde que finalmente recibimos la nominación de UNESCO como parte de la red de ciudades creativas, hemos podido armar lo que nosotros llamamos la mesa de ciudad creativa, que no es más que la gobernanza de esta membresía y que es lisa y llanamente una mesa en donde se sientan todas las organizaciones que quieren colaborar con esta agenda de desarrollo y compartimos oportunidades y compartimos esta agenda en el fondo en la que juntos podemos remar hacia el desarrollo sostenible de esta pequeña ciudad. Lo lindo también fue darnos cuenta de que una ciudad de este tamaño es abordable y eso es muy significativo en el fondo. Yo creo que si hay algo lindo del ejemplo de Frutillar es justamente que el volumen de la ciudad te permite hacer cambios que son significativos para el bienestar de las personas con recursos que son bien acotados.
Les voy a dar algunos ejemplos concretos en los que hemos sido capaces de bajar esta agenda desde distintos ámbitos, en el fondo, desde distintas dimensiones de lo que les comentaba antes de estos planetas. Aprendizaje creativo es un programa de desarrollo de las habilidades en espacios de educación, es decir, en escuelas. Esto lo desarrollamos gracias a la voluntad y la colaboración del Copernicus Lab, que es una fundación de desarrollo y de innovación pedagógica aquí en Frutillar. Hemos podido junto a ellos establecer una conexión con una fundación inglesa que se llama Creativity Cultural Education, y gracias a ello hemos podido ser capacitados y formados en metodologías de cómo compartir el proceso creativo que artistas, cultores, creadores tienen y llevan a cabo con profesores de escuelas. Entonces lo que hacemos es muy entretenido y lo que hacemos es poner a trabajar por periodos largos de tiempo, de 8 meses, a profesores de matemática, lenguaje, ciencias, con artistas, o más bien que artistas, no solo artistas, sino profesionales de las industrias creativas. Y entre ellos hemos trabajado con músicos, diseñadores, chefs, artistas visuales, arquitectos, una infinidad de personas que vienen de los distintos sectores de las industrias creativas. ¿Cuál es la finalidad? Tiene una doble finalidad. Por un lado, generar clases que sean más atractivas, es decir, espacios de educación que sean más atractivos para los estudiantes, y salir de la clase tradicional en la que creemos fielmente que los niños no aprenden, o muy pocos niños aprenden, para decirlo mejor, y poder entregarle a profesores herramientas, a docentes de estas escuelas, herramientas para que con sus niños puedan desarrollar también lo que nosotros llamamos las habilidades creativas. ¿Y qué son las habilidades creativas? No es más que una foto que sacó Bill Lucas, un académico inglés en el fondo, del proceso, de aquellas habilidades que los artistas tienen y que ocupan en un proceso creativo, que son el espíritu inquisitivo, en el fondo, el poder hacerse preguntas, preguntar, reflexionar en torno a fenómenos, en la imaginación, poder pensar, imaginar otros mundos, cómo podrían ser las cosas de otra manera, la perseverancia, ser capaces de perseverar, de que algo no te sale bien e intentarlo de nuevo y de nuevo y de nuevo, la disciplina, ser capaz de desarrollar técnicas, ser capaz de desarrollar aquella cosa que como artista o como emprendedor de las industrias creativas te hace bueno, y el trabajo en equipo, en el fondo, tan necesario hoy en día y tan propio de los talleres creativos de publicistas, diseñadores, arquitectos, artistas en general, músicos. Eh, Esas son las habilidades que hemos podido desarrollar en profesores a propósito de la colaboración con estos artistas. Ya llevamos 3 años haciendo este programa y la verdad que los resultados han sido hasta ahora bien reveladores. Trabajamos en la totalidad de las escuelas públicas, como les decía, una de las ventajas de tener una ciudad pequeña es trabajar, es que las cosas son abordables, y trabajamos gracias a ello en la totalidad de las escuelas públicas, trabajando con más de 700 niños y jóvenes en la última versión del programa. Obviamente este año esto se fue al modo pandemia, y hasta el año pasado teníamos una manera de trabajar que ahora ha ido teniendo ciertos cambios. No me voy a emocionar demasiado como me gustaría, supongo que después a quienes les interese vamos a conversar en el espacio. Impecable, les pido disculpas, al parecer tuvimos un problema de conexión probablemente aquí en Florida. Les estaba contando un poco sobre... Buenísimo, gracias Paula. Les estaba contando sobre la agenda de ciudad creativa. Este es otro ejemplo bien concreto que tiene que ver con hacer la articulación entre los destinos creativos, es decir, el turismo, y lo que llamamos las industrias creativas de la cuenca del lago Yanquihue. En este trabajamos principalmente con la formación de emprendedores de las industrias creativas en 4 sectores, los sectores que son más significativos acá en el desarrollo local, que son la música, la gastronomía, el mundo audiovisual y el mundo de las artesanías. Las artesanías son particularmente importantes porque en un lugar como este no solamente son un importante vehículo del patrimonio local, sino que también dan mucho trabajo, y dan mucho trabajo sobre todo en verano. Este es un programa que tiene por objetivo generar nuevos productos y servicios desde estas áreas, desde estos sectores,
para fortalecer y robustecer el destino como un destino creativo. Que las personas puedan venir a pasar temporadas acá a Frutillar y que puedan, durante esa temporada, poder tener experiencias con creadores, con desarrolladores de las industrias creativas en el fondo, de experiencias desde una residencia artística, como algo muy sofisticado, hasta una experiencia de un par de horas para aprender a hacer una receta de un kuchen, que es un tipo de pasteles que aquí se come mucho. Cosas que van desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas y sofisticadas. A eso es lo que llamamos el turismo creativo, y hemos desarrollado, tenemos una escuela con más de 100 emprendedores hoy día, de emprendedores no solamente de Frutillar, sino de toda la cuenca del lago Yanquihue, trabajando para generar estos nuevos productos y servicios, y además desarrollando todo lo que es la marca del destino y todo el plan de comunicaciones también para fortalecer algo que, por lo demás, dada la pandemia, está sufriendo mucho, que es el turismo. Este es otro ejemplo y tiene que ver con algo más comunicacional. Tenemos un programa de radio, se llama Sintonía Cultural, y con este programa hemos podido, gracias a la Biblioteca de Frutillar, hemos podido colaborar en poner la cultura y llegar aquí la radio se escucha mucho, entonces poder llegar a los vecinos con buenos contenidos culturales y con la conversación en el fondo, de quiénes somos los frutillarinos, cuál es la identidad de Frutillar, entre todas estas, como les decía, todas estas distintas identidades, Frutillar bajo, alto, el sector campesino, el sector indígena, poder conversar y tematizar ahí, bueno, quiénes somos y cómo estas distintas identidades se representan a través de proyectos artísticos. Todas las semanas entonces tenemos también, mostramos alguna cápsula de un músico local en el que pueda mostrarle a los vecinos justamente lo que estamos comentando. Además de conversar, un rico espacio de conversación con ellos. Por último, otro programa que funcionó durante los años 18-19, 2018-2019, pero creo yo que es bien también ilustrativo, que es la Factoría de los Oficios. La Factoría de los Oficios es un proyecto de Casa de los Oficios que hicimos en conjunto y que tiene también justamente la intención de generar entre artesanos ciertas capacidades en el fondo para que quienes quieran, dentro de las personas que se dedican a la artesanía, aprovechen esos quehaceres ancestrales y puedan generar nuevos productos de valor agregado en el fondo para poder vender y comercializar. Esto ha sido también súper significativo entre quienes han participado. El formato de esto son residencias artísticas, entonces es hacer pasar a artesanos por residencias artísticas, y es súper entretenido porque lo que hacen principalmente es juntarse con músicos, juntarse con bailarines, tener paseos por el bosque, por la playa, para hacerse la pregunta sobre sus productos, sus técnicas, las técnicas que utilizan y cómo se puede innovar desde ahí. Me gustaría ahora muy rápidamente contarles sobre algunos aprendizajes que hemos tenido en la ciudad a propósito de esta aventura, de esta agenda que hemos podido desarrollar. Muy cortito les voy a hablar de 3 aprendizajes principalmente. Hay muchos otros, pero yo diría que estos son los 3 que, por lo menos a nosotros, primero son los más evidentes. El primero tiene que ver con el poder de la articulación y la colaboración. Si hay algo que yo creo que hemos sido capaces de instalar en Frutillar, es que desde la articulación y la colaboración de las distintas instituciones con las que participamos, hemos podido ser capaces de empujar una agenda sin que nadie ponga más recursos que horas de trabajo. Gracias a la articulación por un lado permite orquestar a través de un dispositivo como la Mesa de Ciudad Creativa, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos acá, intereses y financiamientos de entidades de otros lugares. Y otros lugares me refiero a fondos concursables nacionales e internacionales, a empresas que quieren patrocinar alguna campaña o alguna cosa en particular, algún proyecto en particular, así como los proyectos que antes les mostré, esos 3 o 4 proyectos que les mostré rápidamente. Tenemos muchos otros en el fondo, hemos desarrollado varios otros en las distintas líneas, y todo eso es gracias a que hemos podido articular que distintos
instituciones, emprendedores locales se entusiasmen con ir aportando a esta agenda. Y la colaboración permite también despertar el interés de otros desde los propios intereses de los otros. Despertar el interés del Teatro del Lago desde el interés de ellos, despertar el interés del municipio desde el interés de ellos, que principalmente tiene que ver con el desarrollo local de Frutillar, de la ciudad. Y así también de emprendedores, de diseñadores, de músicos, de colectivos artísticos, etcétera, etcétera. Junto con ello, ofrece una causa, que nosotros la llamamos el desarrollo local en el fondo y el desarrollo sostenible local, que se traduce en cosas bien concretas, pero ofrece una causa que alinea, ordena las agendas locales en el fondo. Hay muchas agendas en el desarrollo local, tantas como actores probablemente, pero es difícil sentarlos y alinearlos a todas esas agendas. Y ciertamente esta es una de ellas, en el fondo, que es la agenda del desarrollo de la cultura en pos de el desarrollo sostenible de la ciudad. Otro aprendizaje importante e interesante ha sido que la clave, después de todo, ha sido la transferencia de la creatividad, lo que nosotros llamamos la transferencia de la creatividad. Así como les comentaba de que lo que intentamos en el programa Aprendizaje Creativo en particular es transferir aquellas habilidades que los artistas tienen o los creadores tienen a profesores y docentes de escuelas, creemos que eso se puede hacer en todas las dimensiones que uno sueña, no solamente en educación. Podemos compartir ese mindset y esas habilidades también con el mundo del municipio, por ejemplo, del servicio público. Podemos compartir esas habilidades con el mundo de las instituciones, de las empresas privadas, de la industria. Son cosas y son transferencias en las que nosotros estamos bien empeñados en poder compartir desde el mundo de las artes, de la cultura y las industrias creativas hacia todas las otras dimensiones del desarrollo sostenible local. El mindset artístico nos hace bien. ¿Por qué nos hace bien? Porque los artistas lo que hacen, en cierta medida, es estarse reflexionando y preguntando todo el tiempo, bueno, ¿será que esta es la manera mejor de hacer las cosas? ¿Será que puedo poner esta partitura, la puedo tocar de otra, poniendo el violín un poquito más así, un poquito más asá, intentando, probando, equivocándose? ¿Será que esto que quiero pintar o proponer o exponer lo puedo poner en otros formatos quizás para que llegue a más personas? Ese es un poco el mindset que nos gustaría transmitir y transferir también a todo el resto de las dimensiones, como les decía. Este espíritu, esta vocación de los artistas y los creadores moviliza los horizontes de sentido. Lo que quiero decir con esto es que moviliza aquellas cosas que son posibles, de hacer o que soñar. Y ese es el gran regalo que el mundo de las artes, la cultura, el patrimonio, las industrias creativas, creo que le ofrece a lugares como este. Y por último, y esto es lo último, ¿cómo de una ciudad pequeña podemos pensar en ser un pequeño laboratorio de desarrollo sostenible? Desde Frutillar nos hemos ofrecido para que organizaciones, autoridades o instituciones mucho más grandes en el fondo que las que aquí hay, puedan mirarnos como un laboratorio en el que poder pilotear, probar cosas que después se puedan escalar o replicar en lugares similares o escalar a lugares que son mucho más grandes, complejos, difíciles. Lo que nosotros hemos podido lograr tener es una plataforma desde donde poder probar estas cosas con partners, con una agenda ordenada, con socios que ciertamente ofrecen cierto estándar de trabajo en el fondo que tiene ciertas garantías. Y eso lo estamos pudiendo hacer con distintas organizaciones como la UNESCO, también como el BID, como distintas organizaciones nacionales e internacionales, avanzando en agendas de desarrollo sostenible que se puedan probar. ¿Por qué esto es importante? Y esto es, si es que nos están escuchando personas, decidores tomadores de decisiones, de ciudades pequeñas, ¿por qué esto es interesante? Porque las ciudades pequeñas y los pequeños territorios son poco atractivos para el mundo político y para el mercado. Hay pocos votos y hay pocos mercados pequeños.
¿cómo hacemos que estos lugares sean más sexy? Para la inversión pública, por un lado, y para la inversión privada, por otro. Esa es una de las preguntas que también nos hemos querido hacer. Y eso lo estamos pudiendo hacer desde las industrias creativas y el mundo de la cultura. Estamos pudiendo hacer que Frutillar sea un lugar sexy para la inversión pública y la inversión privada, justamente desde el ángulo de la cultura. Y eso en países como Chile es poco evidente, o había sido poco evidente hasta ahora. Además, hemos podido compartir esta experiencia gracias a lo que hoy día llamamos una iniciativa que llamamos la Red Nacional de Ciudades Creativas. En otros países existen, en Chile no existe, que es poder tener una red de pequeños o grandes territorios que encuentren en las industrias creativas, la cultura, una oportunidad de desarrollo local y que tengan una agenda de articulación en torno a esto. Eso es lo que estamos empujando desde Frutillar. Quería aprovechar la oportunidad para dejarlos a todos invitados. Vamos a tener justamente quienes quieran aprender más o conocer mejor el caso de Frutillar y de la región de los lagos en torno a las industrias creativas locales. Los invito a todos a participar de el Etcétera, el primer encuentro de emprendimiento y territorios creativos de los lagos 2020. Este va a ser justamente ahora, luego, entre el 18 y el 20 de noviembre. Y toda la información, y pueden registrarse para que les llegue toda la información en etcétera.loslagos.cl. Ahí no solamente vamos a estar exponiendo todo lo que aquí he mostrado de manera muy sucinta, sino también va a ser el encuentro del clúster de la música de las redes creativas de la UNESCO, donde somos anfitriones este año. Entonces va a ser una especie de encuentro entre el territorio de los lagos, Frutillar, y el resto de las ciudades creativas de la música de UNESCO. Así que están todos invitados a poder justamente inscribirse y participar de eso. Eso. ¿Paula? Pues primero decirte que nos encanta el nombre del evento, etcétera, ya lo anotamos y de hecho, si te parece, también le compartiremos esta información a los inscritos. Y decirte, José, que hemos apreciado mucho hoy tu presentación, porque justamente bien lo mencionaste, queríamos un caso de talla, digamos, pequeña, y además nos gustó como lo definiste, como ese laboratorio, digamos, de desarrollo sostenible. Cuando se cayó la conexión, dije un par de cosas que quiero repetir ahora contigo para que lo escuches. No solamente decirte que nos enamoraste de Frutillar con la imagen inicial del lago y el volcán, ya con eso nos mostraste que podía ser suficientemente sexy y nos conquistaste, sino que con todo el desarrollo de tu presentación, pues nos hablaste justamente de ese modelo de la Fundación Plades, de su visión integral del desarrollo territorial de Frutillar, del compromiso con el desarrollo sostenible, de toda la apuesta por la música, y nos encantó particularmente el tema del aprendizaje creativo, desde conexiones creativas a esa metodología la llamamos polinización cruzada, y somos absolutamente fans, así como el tema del poder de la articulación. Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.cccreativas.com.